Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este suéter a 2 agujas. Empezamos con la espalda. 64 puntos. Tejer punto elástico doble 20 filas. Después reducir a 49 puntos. Y tejer recto punto jersey hasta la fila 34. Y en el video verán cómo voy formando la sisa y el cuello también. Luego pasamos a tejer el delantero. La primera parte es igual que en la espalda, 64 puntos, tejer punto elástico doble, 20 filas, después reducir a 49 puntos, tejer recto hasta la fila 34 y formar la sisa como también el cuello. Después es tejer la manga, empezando con 42 puntos, tejer 20 filas elástico doble, reducir a 32 puntos y tejer punto jersey, aumentando en la fila 11 y en la fila 21 y tejer hasta la fila 32. Después se debe formar la sisa. Lo mismo está en el video. Y por último, el cuello. Son 100 puntos. Tejer elástico doble. Y aquí en la primera parte los 6 puntos es elástico simple. También debemos formar los ojales. Ya lo van a ir viendo eso en el video. Pasamos a tejer. Necesitamos aguja número 3. La lana grueso, 200 gramos o 2 ovillos. Empezar con 64 puntos. Son 64 puntos. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla. Dos puntos al derecho, 2 puntos revés. Es punto elástico doble. 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla al derecho. 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Este es la fila 2. Es la fila 3. Tejer los puntos como se presenta. Es la fila 19. Dar la vuelta.
es la fila 20. Es el punto elástico doble. Son 20 filas de elástico doble. Este será la fila 1. Tejer al derecho el punto de orilla. Y todos los puntos tejer al derecho. Además debemos reducir. De esta forma aquí un punto. Tejer 2 puntos al derecho y reducir un punto después. Y ahora son 49 puntos. Dar la vuelta, tejer el punto de orilla al revés y tejer los puntos al revés. Es la fila 2. Este es el punto jersey. Dar la vuelta, tejer el punto de orilla al derecho. Es la fila 3. Es la fila 33. Tejer al derecho. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla. Es la fila 34. Entonces la primera parte es en el punto elástico doble, 20 filas, 64 puntos. Luego hemos reducido a 49 puntos. Tejer 34 filas, recto, punto jersey. De aquí vamos a formar la sisa. Para eso poner el marcador. Tejer el punto de orilla. Nuevamente vamos a contar. Entonces de aquí será la fila 1, es ya la sisa. Aquí también debemos poner marcador. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla. Es la fila 2.
es la fila 3. Es la fila 4. Dar la vuelta. Hasta ahí es la fila 4 de la sisa. Tejer punto de orilla más un punto. Aquí debemos reducir. Tomar este punto y pasar por delante de esa forma. Y reducir un punto ahí. Uno. Y ahora tenemos aquí otro. Con este otro igual, de esta forma. 2. Ahí hemos reducido 2 puntos. Es la fila 5. Aquí tenemos 6 puntos y lo mismo vamos a reducir. Pasar 2 puntos por delante y uno por atrás y debemos reducir. 1 y 2. Más 2 puntos al revés. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla. Dar la vuelta. Es la fila 8. Este es la fila 9. Tejer 2 puntos de orilla. Reducir 2 puntos. Uno y 2. Aquí también debemos reducir. Es la fila 10.
es la fila 11. Es la fila 12. Dar la vuelta. Es la fila 13, tejer el punto de orilla más un punto al derecho. Debemos reducir 2 puntos. Ahí es 1. Y 2. Es la fila 13. Aquí son 6 puntos y debemos reducir 2. Es 1. Y 2. Más 2 puntos de orilla. Hemos reducido 3 veces a 2 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 14. Es la fila 27. Es la fila 28. Entonces, desde que hemos puesto el marcador, hemos reducido cada 4 filas 2 puntos 3 veces en ambos lados. Y aquí son 37 puntos. Ahora vamos a formar el cuello. El hombro estará formado de 8 puntos. Ahí poner el marcador. Al otro lado lo mismo. 8 puntos. Y aquí en el centro del cuello separar 4 puntos. Ahí. En el otro lado también 4 puntos. Aquí. Primero vamos a tejer este lado, después este otro. Pasar el marcador. Los 8 puntos más 4. Dar la vuelta.
Envolver la lana a la aguja. Pasar el marcador. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla. Esta es la fila 31. Pasar el marcador y tejer más 2 puntos. Hasta ahí. Dejar 2 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Pasar el marcador. Es la fila 33. Dejar 2 puntos y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Esta es la fila 34. Entonces hemos tejido 6 filas para formar el cuello. Ahora debemos remallar con crochet para pasar a este otro lado y tejer. Y formar punto cadena. Eso es para el hombro. Esta lana que hemos envuelto a la aguja, sacamos el marcador, tomamos más un punto y de esa forma sacar. Y aquí poner el marcador, porque este lado es para el hombro. Aquí lo mismo, tomamos esto más un punto. Sacar el marcador. Y desde ahí tejemos el otro lado también. Son 4 puntos más 8. Pasar el marcador. Tejer el punto de orilla.
Esta es la fila 30. Pasar el marcador. Reducir 2 puntos. 1 y 2. Es la fila 31. Dar la vuelta. Es la fila 32. Dar la vuelta. Reducir 2 puntos. 1 y 2. Es la fila 33. Dar la vuelta. Es la fila 34. Aquí debemos reducir con crochet. Con eso hemos terminado la espalda. Para el delantero debemos tejer lo mismo hasta este punto que es 34 filas. Aquí tengo avanzado el delantero. Debemos contar nuevamente la fila 1. Poner el marcador. Es la fila 1, dar la vuelta y debemos poner también aquí el marcador. Es la fila 2 y así debemos tejer reduciendo cada 4 filas 3 veces como hicimos en la espalda, en esta parte. Es la fila 18.
Es la fila 19. Y es la fila 20. Está en la fila 20 desde que hemos puesto el marcador. Ahora formar el cuello. Aquí vamos a dividir para formar el cuello. 8 puntos para el hombro. 8 puntos para reducir. Ahí 8 puntos. Lo mismo aquí, 8 puntos para el hombro. Y 8 puntos también vamos a reducir. Y 5 puntos en el centro. Es la fila 21. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 22. Pasar el marcador. Es la fila 23. Pasar el marcador. Dejar 2 puntos de esa forma y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Pasar el marcador. Es la fila 25. Pasar el marcador. Dejar 2 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana. Es la fila 26.
Dejar 2 puntos. Estamos en la fila 27. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 28. Dar la vuelta. Es la fila 29. Pasar el marcador y dejar un punto esta vez. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja. Es la fila 30. Dar la vuelta. Es la fila 31. Dejar este punto y dar la vuelta. Ya podemos sacar el marcador. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 32. Dar la vuelta. Es la fila 33. Y es tejer 8 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 34. Es igual que en la espalda, 34 filas. Entonces, cada 2 filas hemos dejado 2 puntos. Ahí 3 veces. Luego un punto cada 2 filas. En total, los 8 puntos que hemos marcado. Vamos a remallar con el crochet. Aquí bajamos de esta forma. Dos cadenas, aquí también otra cadena. Ahí debemos tomar de esa forma. Debemos remallar más los 5 puntos que está en el centro.
Entonces aquí quedan 8 puntos para el hombro y 8 puntos para formar el cuello. Es la fila 21. Es la fila 22. De este lado no es necesario dejar los puntos, es reducir los puntos. 1 y 2. De esa forma. Es la fila 23. Es la fila 24. Debemos reducir 2 puntos. 1 y 2. Es la fila 25. Es la fila 26. Dar la vuelta. Reducir 2 puntos. 1 y 2. Es la fila 27. Es la fila 28. Y hemos reducido 3 veces. 1, 2, 3. A 2 puntos. Ahora es reducir un punto. Es la fila 29. Es la fila 30. Reducir un punto. Es la fila 31. Es la fila 32. Es la fila 33. Es la fila 34. Y aquí son 8 puntos. Remallar con crochet.
Y este es el delantero. Queda de esta forma el cuello. Ahora tejemos las mangas. Son 42 puntos. Tejer el punto de orilla al revés, un punto al derecho, 2 puntos revés y 2 puntos al derecho. Es el punto elástico doble. Un punto al derecho y un punto al revés. Dar la vuelta. Esta es la fila 2. Tejer el punto de orilla al derecho y un punto revés. Después es 2 puntos al derecho, 2 puntos revés. Es la fila 19. Dar la vuelta. Es la fila 20. Son 20 filas. Dar la vuelta. Desde aquí empezamos a contar nuevamente y esta es la fila 1. Debemos reducir. Tejer al derecho. Reducir un punto. Reducir. 1, 2. Y aquí reducir nuevamente. Hemos reducido 10 puntos. Ahora son 32 puntos. Dar la vuelta y tejer el punto de orilla al revés. Este es la fila 2. Dar la vuelta, tejer el punto de orilla al derecho y todos los puntos al derecho. Es la fila 3. Es la fila 10. Hasta aquí son 10 filas. Aumentar un punto en cada lado y aumentamos de esa forma. Es la fila 11.
Aquí debemos aumentar un punto. Es la fila 12. Tejer recto hasta la fila 20. Es la fila 20. Y hasta aquí son 20 filas. Aumentar un punto a cada lado. Envolver a la lana en la aguja. Ahí estamos aumentando un punto. Es la fila 21. Dar la vuelta. Y aquí también debemos aumentar un punto envolviendo la lana a la aguja. Es la fila 22. Tejer recto hasta la fila 32. Es la fila 31. Dar la vuelta. Es la fila 32. Hasta aquí son 32 filas. Entonces, al principio hemos tejido lo que es el punto elástico doble, 20 filas, 42 puntos. Luego hemos reducido 10 puntos, llegando a 32 puntos. Y contar de nuevo desde aquí 32 filas, aumentando en la fila 11 y la fila 21, un punto de cada lado. Y de aquí debemos contar nuevamente. Como hemos hecho en la espalda o el delantero. Poner marcador. Es la fila 1. Aquí también debemos poner marcador. Es la fila 2. Es la fila 3. Dar la vuelta. Es la fila 4.
Y aquí en la fila 5 debemos reducir como en la espalda 2 puntos. Tejer el punto de orilla al derecho más un punto al derecho y de aquí debemos pasar el punto por delante, un punto, y reducir 1. Cambiamos de posición y reducir otro. Ahí tenemos 2 puntos que hemos reducido. Aquí son 6 puntos. Lo mismo debemos pasar un punto por delante y este otro ahí, reducir. Es la fila 6. Dar la vuelta. Debemos reducir. Uno y aquí 2. Un punto y el otro. 2 puntos. Es la fila 17 y reducir 2 puntos de cada lado. Es tomar un punto y pasar por delante. Y reducir un punto. Y 1 y 2.
Es la fila 18. Es la fila 19. Es la fila 20. Esta fila debemos tejer bastante suelto. Ahí. Es la última fila. Hasta ahí son 20 filas. Hemos reducido 4 veces a 2 puntos cada 4 filas. Y aquí quedan 20 puntos. Debemos finalizar con crochet. Aquí hemos terminado la manga y debemos tejer otro . Ahora vamos a tejer el cuello, igual por separado. Son 100 puntos. Y aquí el punto de orilla al derecho. Solo esta vez vamos a tejer, después no vamos a tejer al inicio el punto de orilla. Es un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Son 6 puntos, punto elástico simple, y de aquí son elástico doble. Es 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Son 2 puntos al derecho y aquí restan 6 puntos, y eso será igual elástico simple. Un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y el punto de orilla al derecho. Y este es la fila 1. Dar la vuelta. El punto de orilla pasar sin tejer. Es un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Después 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. No tejer el punto de orilla.
y este es la fila 3. Es la fila 4. Es la fila 5. Es la fila 6. Hasta aquí son 6 filas. Este es la fila 7. Formar el ojal. Para eso es reducir un punto y poner una lazada. Y ahí tenemos ya el ojal. Es la fila 8. Es la fila 9. Es la fila 12. Hasta aquí son 12 filas. Aquí debemos formar el ojal. Es la fila 13.
Hasta aquí son 16 filas. Ahora vamos a reducir. Este es la fila 17. Vamos a reducir aquí un punto. 2 puntos al revés y reducir un punto al derecho. Y continuamos con el elástico simple con los 6 puntos en el borde. Aquí es 2 puntos al derecho y un punto revés. Es la fila 19, 2 puntos revés, un punto al derecho. Hasta ahí son 19 filas. Este es la fila 20 y formaremos un ojal en esta parte. Ese es el ojal. En este lado hemos formado 2 ojales y ahora estamos formando un ojal en este otro lado. Son 26 filas.
Queda de esta forma de este otro lado y aquí es con esta forma. Ahora vamos a unir todas las partes y lo haremos con crochet. Debemos empezar con los hombros y es punto cadena. Queda de esta forma y después de unir los hombros debemos unir las mangas. Y aquí tenemos marcado en ambos lados. Las mangas también están igual. Es tomar de aquí, marcar al centro, a esta parte, ahí viene a ser. Y lo mismo es con crochet. Y queda de esta forma. En esta parte también. Y la manga. Primero hemos empezado con 100 puntos, luego hemos reducido los puntos llegando a 78 puntos. Debemos separar 6 puntos con el marcador, luego a 18 puntos, aquí son 18, 18 y 18 puntos. Tenemos 4 partes. De esta forma pondremos aquí, así. Y viene a ser de esta parte, ahí. Y los 18 puntos tienen que ser unidos hasta ahí, de esa forma. Bien, empezamos a unir con crochet. Podemos soltar unos 4 puntos para facilitar el manejo de los puntos. Y agarramos en esta posición. Y es con crochet de aquí. En punto cadena. Aquí otro más tomamos.
De este lado se forma una cadena y aquí queda con esta forma. Y vamos calculando porque tenemos que unir los 18 puntos aquí donde está marcado. Va quedando de esta forma el cuello. Aquí tenemos 6 puntos. Los 6 puntos debemos cruzar con los otros 6 puntos aquí. De esa forma. Para facilitar, lo vamos a hacer con aguja esta parte. Estamos pasando la lana por ahí y vamos a unir aquí, por debajo de esto, y ajustar. No muy fuerte. Ahí. Ahora sí, pasar por este otro lado. Ahí. Tomar un punto y pasar por debajo de esa forma. Aquí está el punto. Volvemos a tomar de ahí, pasar la lana por debajo y tomar el otro punto. A este otro otra vez. Ahí. Ahí tomamos el otro punto. Y mira, aquí está el otro punto, por ahí. Y por debajo. El otro más. Y nuevamente de acá tomamos el punto. Y pasar por el otro punto. El último punto igual. Aquí está el otro punto. Nuevamente de aquí. Pasar y ahí. Y aquí lo aseguramos. Una vuelta. Esto es lana grueso. Ahí. Un poquito más por acá.
y queda ahí cruzado el cuello, los 6 puntos. Después de unir el cuello es pegar los botones, uno en este lado y 2 en el otro lado. Queda de esta forma, o soltar 2 botones y tiene esta forma. Y así hemos terminado ya el suéter. Es para la talla 2 o 2 años de edad. Las 20 filas de la pretina son 8 centímetros, 24 centímetros de ancho. Después las 34 filas, que son después de la pretina, son 14 centímetros. Y a lo ancho, 24 centímetros. La sisa son 12 centímetros. El hombro, los 8 puntos, después de ya unir, son 3 centímetros. El ancho del cuello aquí en la espalda son 16 centímetros. Son 11 centímetros. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video.